Estimados televidentes del canal 23 de Veraz TV, estamos transmitiendo desde Chulucanas para el Perú y el mundo un programa más de libertad con responsabilidad desde la empresa Veraz TV y el canal 23 Chulucanas. Estimados televidentes, en esta oportunidad tenemos un programa especial para tratar un tema importantísimo que es respecto a los menores infractores. Ya vamos a conocer un poco de este tema, sus implicancias para con nuestros hijos, familiares, los padres y los docentes también que están involucrados en este tipo de circunstancias que se presentan en el día a día. Y vamos a conversar con nuestro invitado especial, el doctor Segundo Nicolás Flores Aguirre, quien es fiscal provincial titular de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Morropón, Distrito Judicial de Piura. Vamos a cederle el uso de la palabra para su saludo y luego empezar a dialogar y escuchar lo que él nos tiene que decir con respecto al tema de menores infractores. Doctor Segundo Nicolás, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos pues tener un conversatorio interesante para nuestros televidentes. Adelante con su saludo. Buenas tardes, José Alfonso García Chunga, el agradecimiento por tu invitación. Buenas tardes con todos tus seguidores también. Yo muy gustoso de recibir tu invitación con la finalidad de informar a la población respecto a un punto tan importante, ¿no? De tener conocimiento. ¿Qué pasa si una persona, un menor de edad, menor de 18 años, comete un delito, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe qué es lo que pasa con estos jóvenes. Y de cierta manera es bueno informar y que tengan en cuenta para la crianza de sus hijos este punto, ¿no? Muchas gracias, doctor Nicolás Flores. Estamos en una coyuntura muy convulsionada a nivel de familia, en la sociedad, ¿no? Que impacta a veces positivamente, a veces negativamente. Entonces, entrando al tema específico de menores infractores, ¿qué entendemos o qué debemos entender o quiénes son los menores infractores, doctor Flores? Bueno, actualmente está vigente el Código de Niños Adolescentes. Hay un código también llamado Código de Responsabilidad Penal que no entra en vigencia todavía en Piura. El 2028 entra en vigencia. Que ciertamente es un tratamiento similar al Código Procesal Penal que tenemos actualmente, pero el Código de los Niños Adolescentes establece que un menor infractor es aquel menor de 18 años a 14 años que comete un delito, cualquier clase de delito que establezca el Código Penal, llámese robo, hurto, violación, tocamientos indebidos, ¿no? Todos esos delitos puede cometer un adolescente infractor, como le he dicho anteriormente, de 18 a 14 años de edad. Y, por ejemplo, según las estadísticas, los casos que se conocen a nivel de fiscalía, ¿cuál es la mayor incidencia o qué tipo de conductas típicas se están realizando menores infractores? Bueno, en cuestión de menores infractores, el delito o la infracción a la ley penal, como llamamos nosotros, más recurrente, es los delitos contra el patrimonio, hurto, robo agravado. Aquí en Chulucanas vemos bastante violación sexual, tocamientos indebidos, ¿no? Y en algunos casos también en menor estadísticas hay homicidios también, ¿no? Hay una serie de delitos pero son con menor estadísticas, pero los mayores son contra el patrimonio, hurto, robo agravado, violación sexual y tocamientos indebidos. Son una barbaridad de expedientes que tenemos o investigaciones que tenemos. Nos sorprende respecto a violación sexual y tocamientos indebidos, ¿no? Doctor Nicolás, o sea, estamos hablando de estos delitos, bueno, estos tipos penales son graves, ¿no? El hurto, el robo agravado, la violación sexual que tiene cantidades. El rango de edad que tienen estos menores que cometen ese tipo de delitos o de infracciones a la ley penal, ¿entre qué edad oscilan? Cuando son infracciones a la ley penal son entre 14 y 18 años, ¿no? Ya.
Pero en ese rango se mueven, ¿no? De entre 14 y 17 años de edad, ¿no? Usted mencionaba que acá en Chulucana, por ejemplo, violaciones sexuales están siendo cometidas por esos menores de 14. Sí, a, sí. a- Eso con respecto a infracción a la ley penal, Ujú. ¿no? Porque hay también investigación tutelar cuando Ya. son menores de 14 años y mayores a 7 años que cometen un delito. Ujú. Que ahí se inicia una investigación tutelar penal, la llamamos, Ya. porque son menores de 14 y mayores de 8 años que cometen un delito. Ujú. ¿No? A ellos se le inicia un proceso tutelar penal. Ujú. ¿No? Hemos visto, inclusive, sorprendentemente, hay un niño procesado en investigación tutelar de 9 años que ha cometido violación sexual a una niña de 8 años, que es su prima. Que estos casos también se ven, ¿no? Pero el tema en sí es la infracción, y la infracción a la ley penal se da entre 14 a 17 años. O sea, en ese rango se ha visto bastante casos de violación y de tocamientos individuos. Y el tocamiento individuo, para más o menos un punto aparte del tema, a veces los jóvenes piensan que están jugando y se comienzan a meter la mano, o a la amiguita, tocarle, ¿no? A veces inclusive los senos. Y cuando están a veces en oficina o ya detenidos, doctor, pero yo lo he hecho jugando. Okay. Claro, el tema es que igual es delito. Es un delito. O sea, Es una infracción. Claro, el tema es un tema que tiene contenido sexual. Tocar a una persona en su parte íntima tiene contenido sexual y por ende es una infracción a la ley penal si es cometido entre un adolescente que tenga entre 14 y 17 años de edad. Okay. ¿Y son más varones los que infringen la ley penal? ¿O también hay casos puntuales de... Son mínimos. Mínimos. Son mínimos. En este momento, por ejemplo, tenemos 2 casos solamente donde han infringido la ley penal dos adolescentes femeninas, ¿no? Que son generalmente por agresión. Por agresión. Sí. Okay. ¿Y esta agresión es a otros menores? Sí, a otros menores, uno a un menor y otro a un adulto. Ok. Sí, también puede haber casos Claro, que claro. a los adultos, pero es una conducta del menor de edad. Sí, sí. Que tiene relevancia penal. Bien, doctor, con respecto a las recomendaciones que desde su perspectiva, ¿no?, una investigación se da, usted conoce al padre, al docente, ¿qué recomendaciones podemos darle nosotros para ayudar, sobre todo, a que sean menos los casos de infracciones o ayudarlos a estos menores a que no cometan las infracciones? Claro, hay que tener en cuenta cuáles son los puntos de influencia de un ser humano. Primero está la familia, por obvias razones, es el contacto donde tenemos contacto con la gente más cercana a nosotros y por ello tenemos influencia de las costumbres, valores de esas personas que están dentro de la familia. Y el otro es la institución educativa, no cabe duda, ¿no? En menor grado la iglesia, ¿no? Pero el punto, sí, el punto es que es desde casa, ¿no? Desde el inicio es darle importancia a un niño para que justamente este sea un buen niño y posteriormente sea un buen hombre y un buen ciudadano. Claro. Entonces, la única manera que esto cambie realmente es que el Estado y tanto la familia se concientice y pueda determinar que, de cierta manera, lo más importante es la niñez y que la niñez necesita, de cierta manera, ser tomado en cuenta tanto mediante el Estado, mediante una política que incluya educación para todos los niños. Eso de cierta manera sí está determinado, pero en la realidad no se ve así, ¿no? Entonces es necesario que reciban una educación y que los padres, dentro del ámbito familiar, los padres se concienticen y puedan tener o puedan darle la importancia suficiente a un niño y otorgarle los valores, ¿no? Como te digo, para que posteriormente pueda ser un buen hombre y un buen ciudadano y aporte a la sociedad de una manera positiva, no negativa. Bien, doctor, justo el año pasado hubo todo una avalancha pues, de comentarios, críticas a esta legislación de que
permitía sancionar a los adolescentes, a los jóvenes de 16, 17 años, menores de 18 años, para que se les condene como si fueran adultos, se les procese como adultos, ¿no? Y justo hubieron demandas de inconstitucionalidad y recién en diciembre del año pasado el Tribunal Constitucional ya puso un coto a esta situación. Con respecto a eso, doctor, si nos pone en el marco de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y cuál es lo más relevante a tener en cuenta para la población que nos escucha. Claro, el año pasado, si no me recuerdo, fue en septiembre, salió la ley 32330, que es una ley que establecía que los menores o los adolescentes entre 16 y 17 años que cometan delitos graves deberían ser juzgados de acuerdo como mayor de edad, como mayor, ¿no? Entonces, en base a eso se venían, inclusive había bastante desconcierto después por los mismos fiscales penales o de familia que no sabían quién iba a investigar, porque si bien esto es una ley, pero nosotros tenemos nuestra Constitución y también tenemos tratados internacionales, ¿no? Entonces, en base a ello, los tratados internacionales, un menor de edad no puede, un adolescente, no puede ser juzgado por la justicia común, ¿no? Porque nosotros lo que llamamos nosotros es, o ya está determinado, sino que poco se trata acá, es la justicia juvenil. La justicia juvenil es aplicable para los menores de 18 años, entre 14 y 18 años. Y la justicia ordinaria es aplicada para los mayores de 18 años. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado al respecto, que es imposible que una persona menor de 18 años se le pueda aplicar la justicia ordinaria. Tiene que aplicarse la justicia juvenil. Y muchos me dirán, ¿y por qué? ¿Cuál es el motivo de que un adolescente que es peligroso... Claro, porque se le asalta, le mata. Sí, yo he tenido casos de muerte, inclusive acá en Chulucana se han visto casos excepcionales de jóvenes bastante peligrosos, que usan arma de fuego, ¿no? Recién, hace poco ha habido un asalto a un grifo donde participaba un joven también de 15 años de edad. Entonces hay jóvenes peligrosos, pero ¿cuál es la explicación, ¿no? ¿Por qué motivo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué motivo, inclusive en su momento también la legislación nacional determina que haga esta justicia juvenil? Es, de cierta manera, es por el desarrollo de nuestra personalidad. Es también nosotros tenemos nuestra parte central, o parte frontal, perdón, de nuestro cerebro, que se desarrolla durante el tiempo, ¿no? Por eso existe la responsabilidad restringida en el derecho penal, inclusive, de 18 a 21 años. Esa es la explicación, ¿no? Entonces, la persona también, su cerebro va desarrollando durante que va creciendo. Entonces, las personas menores de 18 años, su capacidad o su parte frontal del cerebro, que es la parte donde se encuentra el raciocinio, recién está desarrollándose. Entonces, para determinar de cierta manera la parte positiva o negativa de su comportamiento, todavía su cerebro no ha desarrollado completamente. Por eso hay una responsabilidad de cierta manera menor. Por eso en el campo de la culpabilidad, con una manera más técnica del delito, estamos hablando de que un delito tiene que ser típico, antijurídico y culpable. Dentro del ámbito de culpabilidad, pues ellos tienen una culpabilidad de cierta manera reducida, ¿no? ¿Por qué? Porque su parte frontal de su cerebro no se ha desarrollado al 100%, vamos a decir así, pueda determinar si su comportamiento es correcto o no. Entonces, al ser menor su desarrollo influye en la culpabilidad, y la culpabilidad es menor. Por eso no se le aplica una pena, sino una medida socioeducativa. Claro, y que va a ayudarle a reconocer el hecho, ¿no? Y a buscar resarcir. La finalidad de la medida asociativa es la reeducación, la resocialización del adolescente. Correcto. Y en esa medida, lo más relevante aquí, en esta sentencia del Tribunal Constitucional que ha derogado,
ese fin que buscaba la norma de sancionar o procesar como adultos a los adolescentes. Claro, esta sentencia del Tribunal Constitucional habla justamente de la justicia juvenil, ¿no? Ya. Algo que es poco conocido. Acá no se está aplicando. Sí, es que la justicia juvenil es lo que hacemos nosotros, pues, ¿no? Ya. Pero no se toma en cuenta, no se le da la importancia de vida, ¿no? Es todo un sistema. Por eso está el código del adolescente infractor. En el código del adolescente infractor es un cambio total de la mirada hacia el adolescente infractor. Entonces, ya está la norma, pero no se aplica. Entonces, o sea, todavía en vigencia, como dice, 2022. Claro, sí, siempre ha sido, de cierta manera, era para que entre el 2025, después dijeron el 2026, después el 2010, ahorita el 2028 entra. Esperemos que no haya de nuevo, 2030 voy a decir, ¿no? Es una mirada diferente de cierta manera al adolescente infractor, donde hay ciertos temas nuevos para el beneficio del adolescente también se pueda resocializar y educar de la mejor manera, ¿no? Y también en la aplicación de sus derechos, porque también hay el debido proceso dentro de la investigación, y es una investigación similar al Código Penal, ¿no? Que se respeta bastante sus derechos también de la persona que ha cometido el delito, ¿no? Claro. Y en esa línea, cuando habla de que busca reeducar, resocializar al menor infractor, en la estadística que maneja el Ministerio Público, ¿se ha logrado resocializar a los menores? Como te digo, no, realmente no. O sea, es igual que como encontramos, si hablamos de la resocialización de los mayores en el penal, se vuelve la escuela de criminalidad, me parece. Es bien difícil. Complicado, ¿no? Acá también es bastante complicado. Para los menores también es complicado. Es complicado. Tiene que haber un cambio total de mentalidad respecto a este tema, a los adolescentes. Una política diferente con la finalidad de que se puedan realmente cumplir con la finalidad de una medida socioeducativa, ¿no? Eso dependería propiamente de políticas públicas del gobierno, acompañamiento de los padres de familia, porque hay casos y casos donde no tiene el papá, son huérfanos, están criados por las abuelas. Hay cada caso, pero sí, por eso yo incido en la importancia que tiene la familia en el desarrollo de una persona, ¿no? ¿No? Si tenemos buenos niños, vamos a tener buenos hombres, buenos ciudadanos. Buenos ciudadanos. Imaginar pues que tenemos un ciclo de violencia a veces internos en la familia y eso después cuando son ciudadanos, son padres de familia. Eso que te va a llegar una persona agresiva que no pueda controlar sus impulsos. Eso es sí o sí, es bien difícil, o hay casos excepcionales que pueda conllevar a lo contrario, ¿no? De repente a una persona que no cometa estos actos, por decir, si eso ha pasado a mi familia, yo no lo voy a hacer. Son pocos, ¿no? Son excepciones realmente, pero generalmente generas a una persona agresiva también, ¿no? Doctor, se me ocurre, el equipo multidisciplinario, porque está el psicólogo, ¿no? El que atiende estos casos para los menores, buscando la resocialización de estos menores, es que no hay la debida atención, no hay el presupuesto. ¿Por qué no se ha logrado? Realmente ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público tenemos equipo multidisciplinario. Justamente esta ley de responsabilidad del adolescente establece que el Ministerio Público debe tener un equipo multidisciplinario que está compuesto por un abogado, un psicólogo y un asistente social, ¿no? Con la finalidad de que ellos puedan intervenir antes que intervenga inclusive el fiscal, para que te puedan determinar y dar una opinión respecto a qué condiciones tiene ese joven. De repente por ahí está la falencia, ¿no? Es una de las falencias, ¿no? O sea, como sociedad, como te digo, lo más importante es, para justamente evitar esto y que haya menos casos, es la familia. Yo pienso que es la familia y también, de cierta manera, el colegio, las instituciones educativas son las instituciones más influyentes en una persona, ¿no? Y es triste ver también jóvenes que de muy temprana edad ya están cometiendo estas infracciones y pasan a una edad adulta y se vuelve un caos la familia. Sí, ahí general la estadística se alta cuando el adolescente que comete el delito sale del centro juvenil, generalmente cumple la mayoría de edad, se va derechito a Río Seco, ¿no? Y es lamentable, ahí se vuelve la escuela de criminalidad, salen. Sí, o sea, no cambian, ¿no? Siguen un régimen de comportamiento ligado al acto delictivo, inclinado al acto delictivo. Pero sí ha habido experiencias positivas en el cual
adolescentes han salido, porque en el centro juvenil también te educan como para que puedas salir y puedas conseguir un trabajo, ¿no? Claro. De repente carpintería, ¿no? En soldadura, también hay jóvenes que han salido, también. sí, también. Doctor, cuando usted mencionaba el tema de la justicia juvenil, ¿no? Que es lo que se hace, y mencionaba ahí que lo que se busca es, en tanto, ayudar a ese menor infractor, ¿no? A salir de ese círculo vicioso. Eso tiene que ver con las experiencias, por ejemplo, en Trujillo había, en el 2015, participamos en un taller donde hablaban ahí de buscar el perdón entre el menor infractor con el agraviado. O sea, persona hace un perdón directo, conversación directa, face to face, cara a cara, ¿no? Y perdonaban esa acción al menor, ¿no? Eso se está aplicando acá, ¿cómo lo podemos encontrar? Sí, aunque la norma no lo dice, yo la aplico justamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual indica que es aplicable esta justicia. Esto viene, de cierta manera, de una práctica de Europa, ¿no? Son los países europeos donde, de cierta manera, hay mejor administración de justicias que tienen estas experiencias, ¿no? Inclusive en mayores de edad, que es la justicia restaurativa, que implica que cuando son delitos no tan graves, pueda, en este caso, la persona que comete el acto, el infractor, pueda primero reconocer el hecho y pedir el perdón al agraviado directamente, y que el agraviado pueda perdonarlo, y de cierta manera se le pueda otorgar una reparación civil de manera inmediata en ese lugar. Yo lo que hago en ciertos casos, por ejemplo, donde haya delito, por ejemplo, hurto, ¿no? Hurto. Donde no haya lesiones. Cuando no hay lesiones, no hay violencia, ¿no? Entonces conlleva a reunir mediante, yo le llamo audiencia de aplicación de justicia restaurativa. Ok, justicia restaurativa. De justicia restaurativa, donde ambos asisten a la audiencia y se da esto, ¿no? Se le dice al imputado o a la persona investigada cuál es el hecho que ha cometido, lo reconoce, pide perdón en ese momento a la parte agraviada y paga una reparación civil a la agraviada de acuerdo al hecho cometido, ¿no? Que ahí llega un acuerdo también, y nosotros optamos de cierta manera porque se den la mano, por hacer acciones significativas para que haya un perdón. ¿Y qué hacemos con esto? ¿No? Porque es, como te digo, es un tema que ha dado de cierta manera buenos resultados en otros países, ¿no? Incluso, como lo remarco, en mayor de edad. Conlleva que haya paz social, ¿no? Que se evite que esta persona cometa de nuevo el acto ilícito, y también que una persona que ha sido agraviada sea satisfecha con una reparación civil y sabiendo que no va a volver a cometer el acto, y sentirse segura también, porque a veces cuando comete un acto tiene miedo, si esa persona está libre, puede hacer cosas similares. Claro, pero aquí estamos hablando de un nivel de infracciones menores, ¿no? Sí, menores. Hurte, lesiones, generalmente son lesiones, ¿no? Lesiones leves. Leves. En el caso de violación sexual, de robo agravado. No, es imposible. Imposible. Sí o sí van a tener que ser trasladados a un centro juvenil. De cierta manera se va a tener lo que dice el código, ¿no? Pedir su internamiento preventivo y posteriormente sea sentenciado. Ahorita la parte de sanciones o de medidas socioeducativas se aplica el código, ya hace mucho tiempo que se está aplicando el código de responsabilidad penal solamente en esa parte, en la parte de la aplicación de la medida socioeducativa, ¿no? En caso de robo se establece una pena hasta 6 años. Hasta 6 años. Sí, de 4 a 6 años. De medidas socioeducativas. De medidas socioeducativas. ¿Qué significa? Que van a estar internados en un centro juvenil. Dentro de un centro juvenil. Y ahí hay talleres, me imagino, para poder cambiar la mentalidad. Sí, nosotros siempre hacemos operativos también en el centro juvenil. Recién hace un mes aproximadamente ha realizado uno. Pues las condiciones sí son lamentables, ¿no? O sea, es un centro juvenil, ¿no? O sea, no es... Y sí, las condiciones sí no son las adecuadas como para que se cumpla una medida socioeducativa. Siempre nosotros, el Ministerio Público, siempre justamente estamos yendo para que cambie esta situación, y se le da recomendaciones al centro juvenil para que posteriormente cambie esta situación, ¿no? De limpieza, de infraestructura, de trato también a los adolescentes. Recibimos también, de cierta manera, entrevistamos con los adolescentes con la finalidad de que nos puedan decir
sí son objeto de agresión o de algún acto violento por parte de los que trabajan en un centro juvenil. Ya. Doctor, y para ir terminando ya esta entrevista, ¿se han logrado que se resarza a la víctima, al agraviado, por parte de los menores infractores o los padres? Por ejemplo, en un caso, cuando es grave, un hurto agravado, lesión o violación, lo internan al menor en un centro juvenil, ¿no? No hay una medida socioeducativa de tantos años, pero aparte de ello, ¿se logra resarcir a la víctima? Sí, realmente nosotros, en el despacho se toma en cuenta bastante el resarcimiento, porque imagínate, ¿no? Hay que ponernos también en los zapatos de la víctima, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es también solicitar en estos procesos como responsable civil al padre, ¿no? El Código de los Niños y Adolescentes establece que los padres son responsables en los actos. En el Código Civil había un artículo hace muchos años que fue derogado respecto a la responsabilidad de los padres y respecto a las acciones de los hijos. Ese artículo fue derogado. Realmente no sé por qué nuestros legisladores hacen cosas que no deben. Pero en el Código de los Niños y Adolescentes, de una manera somera y general, hay un artículo que dice solamente eso, que los padres son responsables de las acciones de los hijos, ¿no? Claro. Y ahí el otro si aplica de manera general, ya aplica para que los padres también sean responsables civilmente de las acciones donde se comete una infracción a la ley penal por parte de sus hijos, ¿no? Ajá. Y justo pensando, doctor, aquí lo que manejan moto lineal, a veces en horas de la noche, 10, 12 de la noche, y no, son menores de edad, no tienen la licencia de conducir, no tienen el SOAT. Claro, es un trámite administrativo, también una sanción administrativa al respecto, no es delito, pero sí es... Hay responsabilidad de los padres ahí. Hay responsabilidad de los padres porque pueden causar un accidente. Tenemos varios casos también de adolescentes que manejan el vehículo, como digo, no tienen desarrollado completamente su parte frontal de su cerebro, por ende, al fin de establecer si su comportamiento es correcto o no, se le hace más difícil. Entonces, un joven, imagínate, darle una mototaxi a un adolescente es como si le des un arma. ¿No? ¿Por qué? Porque es un bien peligroso, lo que llamamos, si tú lo sabes como abogado también, es un bien peligroso que conlleva a la sola conducción de ese vehículo, pues conlleva a que pueda accidentar a otra persona, ¿no? Es un bien, como le dice, que por la sociedad es permitible usarlo, ¿no? Sí, pero puede ser objeto de cierta manera un accidente de tránsito, ¿no? Es correcto. Entonces, eso hay que tener en cuenta también los padres, que ahí también ellos van a ser sometidos tanto por ser padres y por ser dueños o propietarios del vehículo, son responsables civiles. Muy bien, doctor Nicolás Flores, yo muy agradecido por esta oportunidad de tener aquí, poner su tiempo y de repente un llamado a la ciudadanía, una invocación o una reflexión que usted quisiera hacer a nuestros televidentes, amigos de Facebook, televidentes del canal 23 de Veraz TV. Adelante. El agradecimiento primero por la invitación, vuelvo a agradecerte, y el Ministerio Público está disponible para cuestiones de estos temas, de difundir nuestro trabajo, de difundir también con la finalidad de las que personas puedan saber y pueda variar de repente su mentalidad respecto, por ejemplo, por qué justicia juvenil y no justicia ordinaria, que siempre la población está en contra de la justicia juvenil. Entonces, ese es el tema, ¿no? Y nosotros estamos en plena disponibilidad para informar a las personas, ¿no? Y este medio es un medio donde lo podemos hacer, ¿no? Nuestra recomendación es a los padres. A los padres. A los padres. Los padres tienen que dar, a veces yo he escuchado varios padres que indican, no, son niños y ellos no se dan cuenta. Mentira. Desde que es un niño o desde que está en la concepción puede darse cuenta, en este caso, de las emociones de la madre, ¿no? Cierto. Sí, si la madre es objeto de violencia cuando un niño está en el estado de gestación, cuando está en estado de gestación, eso lo percibe también. Entonces, desde ahí, imagínate cuando nace ya y posteriormente su crecimiento percibe más. Entonces, hay un tema, de cierta manera, de anatomía, que nosotros en el cerebro tenemos una partecita llamada amígdala, donde nosotros concentramos todas nuestras emociones, y cuando recién nacemos es que
esta se encuentra plenamente desarrollada. O sea, todas las emociones que se produzcan desde que somos niños, por ejemplo, si un niño está objeto de violencia sexual o de violencia física, la emoción se almacena, esa emoción en el cerebro. No puede recordar por qué soy así, o por qué soy violento, a veces porque un niño, a veces sucede cuando tiene meses o cuando tiene un año. No puede recordar el hecho, pero sí la emoción queda ahí y eso le va a perjudicar para toda su vida. A veces dicen, ¿por qué tiene miedo al agua un niño? O por qué tiene miedo a viajar, por qué tiene miedo, por qué son violentos. Yo no sé por qué son violentos, porque yo recuerdo que no he sido objeto de violación, de repente cuando ha sido demasiado niño no recuerda, pero la amígdala, la emoción lo tiene almacenada en el cerebro. Y eso importa, o eso nos conlleva a determinar lo importante que son los niños desde siempre, ¿no? Desde la etapa de la concepción, darle la importancia necesaria para poder tener buenos ciudadanos, posteriormente evitar justamente que haya este tipo de infracciones a la ley penal o en todo caso en su momento delitos. Si queremos tener un buen ciudadano tenemos que formar un buen niño. Desde el vientre materno los cuidamos porque ya somos padre y madre. Correcto. Ese es mi consejo para todas las familias respecto a los niños, ¿no? La importancia que debe tener un niño no solamente dentro de la familia sino también en la sociedad. En la sociedad. Muchísimas gracias, doctor Nicolás Flores. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto. Estimados televidentes del canal 23 de Veraz TV, les agradecemos por la sintonía y les invitamos a seguir la programación de Libertad con Responsabilidad en el canal 23 de Veraz TV y los amigos de Facebook. Muchísimas gracias.